para eso vamos a continuar el día de hoy estudiando lo que sería la Confesión Bautista de Londres en 1689. Específicamente vamos a estar estudiando el día de hoy el capítulo 3. El capítulo 3 está relacionado con los decretos de Dios. Hoy vamos a entender cómo esos decretos, qué es lo que creemos como iglesia de esos decretos. Vamos a ir paseándonos por toda la confesión. Y lo más importante, no porque esté de último en cada punto, pero lo más importante va a ser el respaldo bíblico que va a tener cada uno de estos puntos, porque la confesión está aclarando lo que dice la Escritura. Entonces hoy vamos a hacer eso, pero antes de hacerlo, vamos a entregar esta clase al Señor para que no solo hable a nuestras mentes, sino ministre en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, a ti te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres nuestro Dios y no hay nadie que se compare a ti, Señor. Padre, venimos hoy a aprender más de ti, aprender cómo tú decretas todas las cosas para tu gloria y para el bien de tu pueblo, Señor. Padre, ayúdanos a que esto que vamos a aprender baje a nuestros corazones, impregne todo el caminar de nosotros como cristianos. Y que tú te sigas llevando la gloria el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Redentor y Salvador. Amén. Como les estaba comentando, mis hermanos, hoy vamos a estar dándonos una paseada por la confesión, específicamente en el capítulo 3. Y vamos a estar entendiendo qué son o qué entendemos por los decretos de Dios. Pero antes quisiera aclarar brevemente qué significa un decreto. Según el diccionario de la Real Academia Española, un decreto es la decisión de un gobernante, autoridad o juez sobre una materia de la cual tiene una competencia, ese juez o esa autoridad. En este caso, la decisión del juez del universo, el creador de todo, es hacer un dictamen de todas las cosas que van a suceder y que han sucedido desde la eternidad pasada. Porque la materia de competencia de Dios es todo el universo, porque Él lo hizo, Él lo creó, visible e invisible. Entonces es importante saber que un decreto es esa decisión hecha bajo su voluntad desde la eternidad pasada. Y hoy vamos a ver cómo ese decreto no solo viene desde esa eternidad, sino cómo baja hacia nosotros, cómo afecta a sus criaturas, cómo fuimos salvados por gracia y cómo eso informa, alimenta nuestros corazones. Así que sin más preámbulo, vamos a ver la sección 1, que vendría siendo desde el párrafo 1 y el párrafo 2 de la confesión, que podríamos titularlo como ¿qué entendemos como los decretos de Dios? Leo el párrafo 1, mis hermanos, de la confesión, que dice lo siguiente: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Y voy a detenerme aquí brevemente. Podemos hacerle una pregunta breve a la confesión y decir, ¿cuándo y qué decretó Dios que sucederá? La misma confesión nos está contestando. Todas las cosas las ha decretado Dios, libre e inalterablemente. Es decir, Dios no fue aconsejado para decretar todas las cosas, ni en qué momento debía hacerlo. Fue de su propia voluntad que proceden todos los acontecimientos de la historia, todos los acontecimientos del universo visible e invisible proceden del decreto de Dios. Mire cómo lo dice la Escritura en Isaías 14, desde el verso 24 hasta el verso 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré
y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Es decir, que la Escritura nos revela que cuando Dios se ha determinado en sí mismo o se ha propuesto en sí mismo hacer algo, no hay nadie que lo detenga. Y así ha hecho Dios durante toda la historia. Mediante el decreto divino se han hecho y se han desplegado todos los eventos, y ni un solo evento de la historia ha estado fuera de la voluntad de Dios. Pero continuamos en la confesión, donde dice todas las cosas, todo lo que sucede. Pero fíjese, aquí va a haber un inciso en la confesión. Y dice, continúo leyendo el párrafo 1, y dice: sin embargo, de tal manera que por ello ni es Dios autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Es importante entender que aunque nuestro Dios es el autor de todo lo que existe, nuestro Dios no es el autor del pecado. La Escritura revela en textos como Santiago 1:13 y dice: cuando alguno es tentado, parafraseando el texto, recuerden que ninguno es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, porque Dios no puede pecar. Y el texto después desarrolla la idea y dice: sino que cada quien de su propia concupiscencia. Nuestro Dios no es autor del pecado. Nuestro Dios no violenta la voluntad de sus criaturas aunque estén pecando, sino que son ellas mismas responsables de sus acciones. Sino ahora el mal existe, es una realidad, el pecado está allí. Pero como nos está aclarando acá la confesión, Dios está usando todos esos medios, incluyendo la maldad, para llevar a cabo sus propósitos. Él no la crea, pero Él la usa porque Él es Dios poderoso. Y desde su decreto, desde la eternidad, Él incluso está orquestando la maldad para su propia gloria y para el bien de sus hijos. Así de poderoso es nuestro Dios. Ahora, cuando pasamos al párrafo 2, vamos a ver algo también que es importante. Dice el párrafo 2 de la confesión: aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Para aclarar un poco más lo que se está tratando de decirnos la confesión acá, es decir, que Dios no ha decretado nada viendo hacia el futuro incierto y diciendo: como esto va a suceder en el futuro, yo voy a actuar en base a lo que lo que está pasando en el futuro. Dios no actúa de esa manera. Algunos piensan que nosotros fuimos salvos porque Dios vio hacia el futuro y en el futuro yo creí, tenía más inteligencia que otro, era buena persona, entonces con base en ese futuro Dios me salvó. ¿Creen que nuestro Dios actúa así? Vamos a probarlo con la Escritura. Vamos a Romanos 9. Vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 18. Romanos 9, verso 11 al 18. Fíjense que hablando del llamamiento de Jacob y Esaú, fíjense lo que dice la Escritura desde el verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre,
Fíjense lo que está entre paréntesis en el verso 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Creo que hasta aquí queda bien claro lo que está diciendo el texto. No habían nacido aún, no habían hecho ni bien ni mal, pero en ellos se iba a cumplir un propósito que estaba decretado desde la eternidad pasada. Porque Dios no estaba actuando en base a quién era Esaú, ni en base a quién era Jacob. Dos pecadores naciendo de un vientre de una mujer pecadora, pero Dios tenía un propósito con cada uno. Y se iba a cumplir el propósito de Dios en ellos. No lo que Dios vio en el futuro que ellos iban a hacer y por tanto Dios los llamó después de eso. No creemos que Dios actúe de esa manera. Creemos que Dios mediante su decreto desde la eternidad pasada ha decretado todas las cosas que suceden. Nuestro Dios no necesita ver al futuro para actuar. Él solo necesita hablar y las cosas se hacen. Amén. Ahora, viendo ya el decreto, cómo se va desarrollando desde la eternidad, ahora vamos a ver en la sección 3 y 4 de la confesión, vamos a ver cómo ese decreto afecta a las criaturas, entendiéndose las criaturas como los seres angelicales o los seres espirituales y nosotros los seres humanos. Voy a leer el párrafo 3 de la confesión y vamos a ir desarrollando esta idea, que sería el decreto de Dios para sus criaturas. Dice, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Le podríamos hacer otra pregunta a la confesión. ¿Con qué propósito están preordenados para la vida eterna algunos hombres y ángeles, mientras a otros se les deja seguir en su pecado? La misma confesión nos está respondiendo. Algunos son preordenados a vida eterna, propósito, para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Es decir, que los que son ordenados a vida eterna son un medio para exaltar la gracia de Dios. Pero hay otros que son dejados libremente en su pecado y el día que sean juzgados por el juez del universo, exaltarán la justicia de Dios. Ahora algunos dirán, ¿dónde está eso en la Escritura? Vamos a probarlo nuevamente con la Escritura. Desde el verso Romanos 9, vamos a leer nuevamente desde el 14 hasta el verso 18. Dice, ¿qué pues diremos después de citar lo de Jacob y Esaú? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Quién es el creador del universo? Nuestro Dios. ¿Quién es el que decide qué va a suceder en su universo? Dios. ¿Creemos nosotros por eso que nuestro Dios es injusto? Para nada. Él ha decretado así lo que va a suceder con sus criaturas. Y gloria a Dios por los salvos, pero gloria a Dios también por la justicia de Dios desplegada. Amén. Ahora, si lo viéramos desde un punto de vista humano, y quiero ser un poco enfático con esto, es donde algunos
se encuentran ciertos choques con esta doctrina. ¿Por qué Dios elige a algunos o endurece a algunos? ¿Y por qué Dios salva a otros? Ya el mismo texto nos está contestando. Aquí nadie está ni en un lugar ni en el otro por sus propios méritos. Los que hemos sido salvados por medio de la gracia de Dios, estamos allí porque Dios lo quiso así. No estamos porque somos superiores a los que no creen. De hecho, la Escritura a veces nos pone en el lugar y nos dice, tú estabas en esa misma condición. Así que aquí nadie está exaltado porque Dios lo ha llamado. Eso es pura misericordia que Él tuvo de nosotros. ¿Amén? Ahora, la confesión dice algo también importante, que es bueno que lo tengamos en cuenta, acerca del número o la cantidad de quienes son predestinados para vida eterna y de quienes son ordenados para la condenación. Dice, el párrafo 4 dice lo siguiente: estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente. Y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Por supuesto, la confesión está hablando en términos de que el que sabe el número solo es Dios. Nosotros no nos ha tocado la parte de saber el número ni de ir contando. Nosotros quizá podemos decir cada vez que alguien se convierte genuinamente, decir, hay uno, falta menos, pero no podemos decir, faltan tantos, faltan X número. Eso solo lo saben. Pero, ¿por qué decimos que hay un número o creemos que hay un número determinado de personas elegidas por Dios? Vamos a ir rápidamente a Juan 17 y vamos a leer desde el verso 24 al verso 26 y vamos a ver cómo en esa oración Cristo habla usando artículos determinados. Cristo está diciendo, lo vamos a ver ahorita, que el Padre ya los había elegido, que eran suyos desde antes de la fundación del mundo. Dice Juan 17, del 24 al 26, dice lo siguiente: Padre, escuchen las palabras de Cristo, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo estaba hablando de un número particular que solo en la mente del Padre está determinado. El Padre decretó desde el pasado, Él decretó quiénes iban a ser ordenados para vida eterna, los conoce por nombre y apellido. Ese número no nos toca conocerlo a nosotros, pero Dios sí lo sabe. Así que nunca Cristo dijo, se van a salvar todos, o el Padre ha decretado que todo el mundo entre a salvación, porque yo no creo que un mundo donde todos entraran a salvación estuviera como está. El pecado se nota, y se nota que muchos no son de Cristo. Entonces, es bueno saber que los que han sido predestinados tienen un número, están contados en la mano de Dios, en la mente de Dios, están escritos en su libro. Amén. Ahora, continuando con este desarrollo, vamos ahora a ver cómo ese decreto de una manera especial en ese decreto de una manera especial fueron ordenados todos los eventos del plan de salvación. Eso lo vamos a ver en la sección 5 y 6 de la confesión.
tiene que ver con el decreto de Dios y el plan de salvación. Voy a leer la sección 5 y vamos a ir desarrollando la idea. Dice, a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Volvemos a ver el tema de la voluntad de Dios desplegada en su decreto, viendo que Dios llamó a cada uno de los que son suyos por su propio amor y voluntad hacia ellos. Dios quiso beneficiarlos. Dios quiso darle de su amor a ellos. ¿Creen ustedes que en el pasado Dios, con la eternidad pasada, Dios conocía todo de nosotros? Absolutamente todo. Pero ¿qué nos está diciendo la confesión? Que Él nos escogió sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Hermanos, nuestras obras no movieron a Dios a elegirnos. Fue el amor de Dios que se desplegó para nosotros. Y Él nos encontró cuando nosotros estábamos perdidos. Él conocía todo de nosotros. Y aún así, a pesar de nosotros, Él nos escogió. Miren cómo lo dice la Escritura en este hermoso texto de Efesios, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el verso 6. Mire cómo lo dice la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, note esto que dice, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que Dios nos escogió libremente según el amor que Él quiso desplegar en nosotros, no por nada que hubiera en nosotros. Qué maravilloso. Pero, ¿cómo Dios llevó a cabo ese decreto de salvarnos? ¿Qué medio usó Dios? ¿O qué dispone Dios para salvar? Dice el párrafo 6 de la confesión: así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo, por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Dios decide voluntariamente volcar todo su amor en los escogidos. Nadie va a llegar a Dios por el azar.
Nadie va a recibir el amor de Dios un día y otro día no. Nadie llegó a las manos de Dios porque a Dios se le ocurrió fue hoy, casualmente, salvarlo. Nuestro Dios no depende de ánimos. Nuestro Dios es un Dios que decretó una sola cosa y todas las cosas se hicieron. Él no necesita decretar 40 veces las cosas. Él decreta una sola vez las cosas y se hace. Y allí se incluye tu salvación, mi salvación y la salvación de todos los que han de venir. Pero escuche algo que la confesión le está diciendo acá, y es para que también lo tome desde el corazón. Esa sección 6, hay una parte que está diciendo algo como obrando a su debido tiempo. Los que son de Dios van a llegar en el tiempo de Dios, mis hermanos. Así Dios lo ha decretado y como lo estábamos leyendo desde el inicio. Nosotros no vamos a hacer algo para que Dios haga las cosas más rápido. No se desespere, mi hermano, mi hermana. Si usted está orando por alguien y ese Dios ha decretado que esa persona es suya, esa persona llegará en el momento que Dios ha determinado. El que va a obrar es su espíritu. La que va a obrar en el corazón es su palabra, que es la única que tiene poder. Por su palabra Él decretó todas las cosas y aquí estamos nosotros salvos. Él tiene ese poder. Ese poder no está en nosotros, está en Dios. Este es su universo. Y Él puede llamar a todos los que Él ha decretado que va a llamar. Nosotros nos tocó la parte de confiar. Porque así estábamos nosotros y Dios no obró. Quizás algunos quisiéramos, a veces hablamos entre pasillos y decimos cosas como, yo hubiese querido llegar a la salvación a los 20 años, a los 15 años, haber nacido en un hogar cristiano. Qué bendición poder nacer en hogares cristianos. Pero el Espíritu Santo obró al debido tiempo que nosotros estábamos necesitados. Yo sabía exactamente cuál era el momento que nos iba a rescatar de nuestro pecado. Y así nos toca a nosotros confiar con aquellos que no tienen a Cristo. Amén. Pero los decretos de Dios no solo quedan allí en nuestra mente como algo que Dios va a hacer para llamar a otros mediante sus medios, sino que también los decretos de Dios nos dan un descanso al alma en nuestra vida cristiana. Vamos a leer la sección final de la confesión de este capítulo, la sección 7. Podemos verla como el consuelo que trae el decreto de Dios. Porque es importante entender esto no solo con la mente, sino que esté profundamente arraigado en nuestro corazón. Dice la confesión, la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan por la certidumbre de su llamamiento eficaz estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Hermanos, a nosotros nos ha tocado, según la confesión, vivir bajo esta doctrina del decreto, la predestinación, vivir de una manera prudente, cuidadosa, buscando obedecer lo que está explícitamente en la palabra, buscando ser humildes, buscando ser diligentes y tener consuelo en que si nosotros estamos buscando sinceramente agradar a Dios mediante el Evangelio, nosotros podemos tener una confianza de nuestra elección. Y fíjense que una palabra importante allí es sinceramente. Dios no tiene comunión
con hipócritas. Hay una sinceridad que se despliega desde el corazón para saber que si Dios me llamó, me escogió, me santificó, me limpió por su Espíritu, ¿soy perfecto? No. Pero algo está haciendo Dios en mí. Y algo va a terminar Dios en mí. Yo estoy buscando hacer lo que está en su palabra. Yo estoy buscando vivir bajo sus preceptos, confiando en el Evangelio de Cristo como ese resguardo que Él puso allí todos los días para yo esconderme en Él. Cuando estoy bien con Dios, cuando estoy luchando contra mi pecado, cuando estoy en la peor desesperación. Si yo estoy buscando sinceramente, mediante Cristo, obedecer a mi Padre, serle fiel, yo puedo tener una seguridad interna, no carnal, de que Dios me ha escogido. Fíjense cómo lo dice Romanos 11, verso 33, para ir cerrando. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos. Amén. Si Él ha decretado desde la eternidad nuestra salvación, si Él nos ha escondido en Cristo, nos ha santificado por su Espíritu, si Él nos reveló su palabra, su voluntad, y nosotros estamos con esa confianza en que estamos buscando sinceramente crecer y abundar en Él, nosotros podemos tener esa seguridad de que hemos sido escogidos por Dios. De los que no sabemos, no nos preocupemos de los que no sabemos. Ocupémonos en predicarles. Pero de escoger, de saber quiénes son, solo le ha tocado a Dios saberlo. Hermanos, que esta doctrina el día de hoy nos pueda estimular a seguir viviendo nuestra vida cristiana de una manera en que nos sintamos seguros y sepamos que Dios tiene control desde antes de que este universo existiera de todo lo que existe. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar, hermanos.